entre el gobierno y gobernar. Eh, para los que están viendo esto en diferido, como dicen en la grabación, acabamos de hacer ahorita un ejercicio que se llama ¿Quién soy y qué quiero? Que básicamente lo planteábamos como la pregunta esencial de la autogobernabilidad, estableciendo ahorita la diferencia entre la gobernanza y el gobierno, básicamente, digamos, desde un punto de vista como etimológico, pues, o de semántica, y es que el gobierno es una entidad, mientras que la gobernanza es una capacidad, y que de alguna forma, digamos que la gobernanza tiene que ver con esa ampliación del entendimiento de lo que yo soy y de lo que puedo hacer. En la medida que va ampliándose la idea de lo que yo soy y de lo que puedo hacer, va aumentando progresivamente la gobernanza. Eh, y bueno, pues ya para entrar de lleno en esta estación, digamos una cosa que para mí fue súper interesante al preparar esta estación y que fue como lo primero con lo que quiero como iniciar en esta estación, es lo indivisible que es el gobierno con la identidad sobre lo que se gobierna. Eso pareciera como muy evidente. En principio para mí fue como descubrir el agua tibia, eh, pero pues fue muy revelador. De alguna manera el gobierno lo que hace es agenciar la voluntad de una identidad, que lo podemos llamar una entidad. Y en nuestro caso, digamos que el gobierno, como nosotros lo conocemos, básicamente agencia la voluntad de la identidad de la nación. Entonces ahí para mí hay como un punto de revisión muy interesante y esto pues en Colombia es sobre todo relevante para mí en este marco preelectoral y es el cuestionamiento de la identidad nacional. Una cosa que me puse a revisar y que me pareció súper interesante y es que la idea de la nación surge durante la revolución industrial. Digamos, surge al mismo tiempo en las vísperas de la revolución industrial. De alguna manera, pues viendo fechas, digamos que la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, que supuestamente fue como la primera independencia de una nación, ocurrió en 1775 y la revolución industrial empezó en 1760. La independencia colombiana ocurrió en 1810 y pues la revolución industrial va técnicamente desde 1760 hasta 1840. Entonces, digamos eso porque es importante. Básicamente lo que eso revela para mí, como lo que ofrezco, digamos, en esta estación, es la concepción de la nación como un invento industrial. Digamos que la nación surgió como el cuerpo de identidad colectiva de una sociedad industrial. Y si queremos transformar la realidad industrial, que es una realidad esencialmente extractiva, hay que transformar la idea de la nación. De alguna manera, este laboratorio como tal se abre pues como ante esta coyuntura pues muy interesante que desde un punto de vista uno lo podría llamar el cambio climático, que plantea que ahorita necesariamente nos tenemos como que ubicar en un momento postindustrial. Y ese momento postindustrial nos llama, digamos, vehementemente a encontrar nuevos marcos de identidad y nuevas gobernanzas. O sea, no podemos transformar nuestras gobernanzas si no transformamos la idea de sobre qué estamos gobernando o dentro de qué estamos gobernando. Es indispensable, digamos que el cuestionamiento de esta realidad nacional para asumir como las oportunidades de este momento postindustrial. Pero luego, digamos, para entender como las oportunidades precisamente de este momento postindustrial, es muy interesante como explorar como de dónde vino esto en primer lugar, es decir, como qué fue lo que pasó para llegar al momento industrial en primer lugar. Digamos, como cuál fue el suceso de procesos de aprendizaje humano
que nos llevaron a la identidad de la nación. Porque de alguna manera la identidad de la nación surge pues después de lo que fue la colonia. Y pues no sé a ustedes, pero por lo menos a mí en el colegio, digamos que me vendieron la independencia de la nación como un gran logro cultural, como si hubiéramos salido de un contexto muy duro para entrar en uno aparentemente mejor. Pues es muy interesante como también observar, digamos, lo que estaba pasando ahí de fondo, porque de alguna forma lo que pasó, digamos que si bien la colonia lo que empezó a generar en este territorio pues específicamente fue como la maduración de una sociedad de extracción. Recientemente veíamos acá en Barichara pues como lo que fue como la transformación de los caminos indígenas y también como la transformación de lógicas de estos caminos. Si ven los caminos indígenas puramente eran caminos como que se forjaban entre, como para incentivar como la conectividad entre los pueblos, los caminos reales fueron básicamente como rutas de extracción de recursos. Y de alguna manera en la medida que esa extracción fue madurando, fue madurando, fue madurando, fue madurando, eh, hay un perro por acá que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Se generaron las condiciones para la sociedad industrial. Y luego pues es interesante explorar de dónde viene eso antes, ¿no? O sea, como de dónde surge la, la colonia, ¿no? Porque es muy interesante también y yo creo que es lo que me está diciendo como el perrito ahorita, y es que estamos hablando ahorita de lo que es la historia como tradicional, la historia convencional, la historia de los libros, que es la historia también de la educación, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, muy interesante en esta, como en el surgimiento del invento nacional, es que el invento nacional asociado a la revolución industrial tiene como un componente indispensable de su identidad, la escuela. Cuando se da la sociedad industrial y de alguna manera el trabajo se vuelve incompatible con la crianza por el tipo de trabajo que se hace, surge la escuela. Digamos que la escuela lo que hace es como que recrea y refuerza la identidad nacional. Por eso hasta el día de hoy aquí en la escuelita veredal de Barichara los niños tienen que hacer el saludo a la bandera, ¿sí? Porque la escuela de alguna manera su función es el reforzamiento de la identidad nacional y también como, como perpetuar como esta división entre el desarrollo y el cuidado, ¿sí? Digamos que la sociedad industrial lo que hace es como que saca a los niños del escenario y de alguna manera plantea una avenida de desarrollo que no comprende la crianza. Y al no comprender la crianza no le interesa el cuidado. Entonces digamos que el invento nacional como tal está diseñado para la extracción de los desarrollos y para la generación o para la recreación de la idea del progreso. Por eso, digamos, yo personalmente con todo y poder reconocer como los, digamos, como los valores políticos o discursivos, digamos, ahorita como los de los candidatos que puedan haber o como de estas propuestas más progresivas, de todas maneras, digamos, es muy difícil y yo siento que hasta cierto punto es incompatible manejar una máquina de progreso hacia un lugar que no sea eh, manejar una máquina industrial hacia un lugar que no esté formulado según las lógicas y unos valores industriales. Y el Estado, como lo conocemos, y el gobierno está diseñado como una máquina, no como un sistema vivo. Entonces, de alguna manera, digamos que pensarnos una nueva gobernanza implica una transformación de lógicas de maquinaria. Y por eso yo personalmente, si bien me parecen muy chéveres, digamos, lo que es la sociocracia y la holocracia y todo este tipo como de maneras como alternativas de gobernanza, yo siento que de fondo hay un diseño de maquinaria. Sí, hay un diseño de maquinaria y como una respuesta ingenieril o de ingeniería para resolver una pregunta que no necesariamente tiene unas lógicas que pueden ser respondidas en esa, digamos, dentro de esa modalidad. Es como dice el cuento, como que no podemos resolver un problema en el mismo sistema de pensamiento que se generó,
Yo siento que para resolver o para generar, digamos, aprovechar las oportunidades que nos ofrece esta crisis de gobernanza, hay que podernos como emancipar de esa realidad industrial, que es desde donde surge la nación. Y luego surge la nación, por supuesto, dentro de la realidad de la colonia, ¿no? Y surge la colonia también, que es muy interesante, de alguna forma, como la maduración de lo que son los reinados. Si un proceso como la colonia se puede llevar a cabo gracias a que estos grandes reinados como Inglaterra, como España, como Francia, como Portugal, de alguna manera llegan como a un cenit de desarrollo, a una cúspide de desarrollo, en donde pueden como expandir sus lógicas más allá del territorio. Pero lo muy interesante de eso es que eso ya vino de antes, del Imperio Romano. Sí, de alguna manera como el Imperio Romano es el primero como que empieza a generar digamos, dentro de nuestra cultura, por lo menos occidental, es uno de los primeros que empieza a generar este mecanismo de dominación. Es muy interesante, digamos, la palabra dominación, porque la palabra dominación tiene que ver con ser dueño de y con tener poder sobre. Y la diferencia, digamos, entre una gobernanza local, una gobernanza endógena, que eso lo vamos a ver más adelante, es que en una gobernanza local, digamos, se tiene poder dentro de. Mientras que en la lógica que empieza a generarse, digamos, con lo que es pues, el imperialismo romano y luego los grandes reinados y luego la colonia, es un poder sobre. Y de alguna manera esa lógica de tener poder sobre es un mecanismo que sigue presente en el Estado, de alguna manera el Estado reina sobre los territorios, tiene poder sobre los territorios. Y es una cosa que es más fregada, todavía es más jodida porque eso mismo, digamos, está en la manera como se piensa la gobernanza de nuestra propia realidad, ¿no? Nomás el otro día como en lo que es una planeación estratégica o muchas veces en lo que son como los mecanismos de proyección de realidad, lo que hacemos es como imponer nuestras voluntades sobre la realidad de las cosas. Y entonces eso cómo se transforma, ¿no? Porque si volvemos al Imperio Romano, de alguna manera el Imperio Romano tiene como un aspecto muy como mitológico muy interesante y es que pues supuestamente Roma viene de dos niños que son criados por una loba, ¿sí? Y eso para mí es muy interesante, ¿no? De qué manera como este proceso como de ser como engendrados y como amantados por la naturaleza, que es como un rasgo como común de todas las culturas como indígenas en el mundo y como nativas, da paso en lo que pareciera ser pues como este proceso como de adolescencia y de emancipación de la madre naturaleza eh, a una lógica que tiene que ver con dominar sobre la naturaleza. Y en últimas, dominar sobre lo otro, ¿sí? Y ahí es donde viene a ser muy interesante también como la pregunta que planteaba Natural ahorita, porque es como, ¿qué es lo otro? O sea, un rasgo generalizado en el gobierno y en la manera como funciona ahorita es que el gobierno domina sobre lo otro y sobre los otros. Y lo que es interesante ahí es que, digamos que la otredad, como lo vemos desde este enfoque, decimos es un estadio en el progreso de madurez ontológica. O sea, la otredad es lo que está al límite de mi identidad, ¿sí? O sea, lo que yo reconozco como otro es aquello que está más allá con lo que yo me identifico. Pero de alguna manera eso no es una realidad inherente. Si yo puedo ampliar aquello con lo que yo me identifico, lo otro entra a ser parte de mi propio territorio. Y se da esta posibilidad de tener poder dentro de o tener poder sobre de. Y yo siento que digamos que esa es fundamentalmente como la oportunidad de estos tiempos y también como la razón de ser de muchos de los módulos que hemos visto anteriormente. Y es, en la medida que ampliamos la noción de lo que somos nosotros, amplía nuestra capacidad de generar gobernanzas diversas, complejas, sistémicas, diseñadas hacia la paz, que nos puedan ayudar a cuidarnos unos a los otros. Digamos que la clave ahí está en la ampliación de aquello que somos y en cómo en la medida que ampliamos la idea de lo que somos, nuestra capacidad de ser instrumentos de la voluntad de eso más grande que somos va forjando nuestra capacidad de gobernabilidad. Entonces, bueno, sobre eso y para no echar una carreta muy grande, quisiera plantear un ejercicio.
digamos que este ejercicio se basa sobre la concepción de que desde esta mirada, el arte de la gobernanza es el habitar en la comprensión y la integración funcional de la expansión de mi propia identidad. O sea, cuando dejo de dominar sobre para empezar a habitar dentro de. Y vamos a hacer un ejercicio para poderlo vivenciar. ¿Alguien quiere, antes del ejercicio, alguien quiere como comentar o tiene como alguna como inquietud o pesquisa o indagación como sobre ese aspecto como de la estación? Felipe, yo tengo un comentario, pues algo que me inquieta mucho y pues podría sonar como como en ganas de tener de una discusión conceptual, pero no es eso. Y es, eh, pues, digamos que me hace preguntar sobre lo que digamos, sobre lo que yo tengo en mi mente, que es gobernanza, porque, o sea, digamos, entiendo lo que nos dices y estoy totalmente de acuerdo, o digamos, de acuerdo en gran parte, pero me cuestiona el hecho de que para mí la gobernanza, como que no lo puedo meter en mí misma, sino que para mí la gobernanza es algo integrador, pero hacia afuera, como con los demás. Em, Porque pues, quizás, digamos, esta confusión mía o estas dudas mías tienen que ver como en lo que yo me muevo, en lo que yo hago, en donde, pues, digamos, trabajo con comunidades y espacios participativos y demás, y porque además luego me ha interesado tanto el tema que hice un máster en gobernanza, que así pues le llamarán ellos, ¿no? O sea, porque también, por eso digo que no es una discusión conceptual, pero sí me cuestiona el hecho de pensar la gobernanza hacia mí misma y entonces empiezo como a hilar y digo, bueno, claro, pues al final yo también soy muchas cosas y la idea es como que se integre ese, digamos, mi fragmentación de mi ser. Entonces digo, bueno, vale, ahí como que empiezo a entenderlo más, pero sin embargo sigo como con esa duda de, o sea, para mí gobernanza como, es como si no fuera posible en mí misma, sino con la comunidad, porque al final, digamos que la gobernanza la concibo como esa forma que tiene el colectivo para participar en la toma de decisiones, para participar en la construcción de lo que es de todos. Y, y pues claro, obviamente ya tú lo decías hace un rato, digamos el gobierno o la gobernabilidad pues tiene que ver es como del Estado hacia afuera, pero de la comunidad hacia, digamos, del individuo hacia lo colectivo y de lo colectivo hacia, digamos, los líderes, sería la gobernanza. Entonces eso me deja como inquieta, ¿no? Chévere. Pues yo creo que es una pregunta perfecta para iniciar el ejercicio. Te propongo hagamos el ejercicio y luego retomamos a eso, ¿les parece? Bueno, voy a plantear un ejercicio muy sencillo. Este ejercicio se construye sobre la base de como de un principio que identificó un man que se llama Adam Kahane, que por cierto se lo recomiendo a todos los que están interesados como en esa parte como más conceptual ahí de la gobernanza. Este es un personaje pues como muy experto en temas de conflicto, estuvo asesorando ahí como al gobierno al principio del proceso de paz, y tiene pues muchas cosas interesantes. Un libro muy bueno es uno que se llama Cómo colaborar con el enemigo, y tiene otro libro que se llama como Amor y Poder. Y en este libro él hablaba como de dos procesos indispensables como en cualquier proceso, valga la redundancia, de evolución social. Y hay un proceso como de individualización y hay un proceso de colaboración, digamos, de enganche.
Y eso, digamos, lo que para mí fue como revelador, como de leerlo y como de aprenderlo, fue como que ese mismo proceso realmente está en los sistemas naturales. Y en eso se forja como la evolución de los sistemas naturales también, es que están estas dos pulsiones constantemente. Una pulsión de individualización que tiene que ver con la autenticidad y un proceso de colaboración que tiene que ver como con la integralidad, como con la unificación. Entonces el ejercicio que planteo son varias rondas y vamos a estar trabajando, además es que esto es muy lindo también porque de alguna forma estas dos pulsiones son las pulsiones del universo mismo y del cuerpo, un fenómeno de contracción y uno de dilatación, contracción y dilatación, contracción y dilatación, y así funciona absolutamente todo, con esos, como con esos dos pulsos, ¿no? De contracción y dilatación, en donde en esa contracción está como esa individualización y está como esa dilatación que es como esa colaboración, ¿no? Entonces el ejercicio van a ser como 5 o 10 minutos en donde vamos a estar explorando eso en relación a la gobernabilidad. Entonces, lo primero que quiero invitarles es que nos pongamos pues lo más cómodo posible en que estemos, en que podamos estar, y vamos a encontrar una postura corporal que represente como esa contracción, como que puede ser así como un buen abrazo a uno mismo, o como tocarse la cara, o el cráneo, o los ojos, o como lo que sea, como que me pueda como ayudar, como a entrar en contacto como con ese fenómeno como de la contracción, ese movimiento de la contracción. Y estando ahí, lo que quiero invitarnos a preguntar es como, ¿qué es lo que hace único a mi interioridad? ¿Sí? O sea, como en esa postura de contracción, digamos que vamos a entrar en contacto primero con aquello que está en eso que llamamos nuestra individualidad, eso que se estaba refiriendo ahorita, Joana, como la individualidad, teniendo en cuenta también que aquí adentro de nuestro propio sistema, de lo que llamamos yo, hay un montón de individualidades representadas, ¿no? La del hígado, la del riñón, la de la sangre, la de la genética, la de la historia, ¿no? La de los sueños, la de las creencias. Y la primera pregunta es como, ¿qué hace único mi individualidad? Les invito a que estemos ahí unos segundos y luego cuando estemos listos, si tenemos ahí lápiz, esfero, papel, vamos a escribir como las primeras palabras, como los primeros rasgos de qué hace único mi individualidad. Que tiene que ver también con la pregunta de ¿qué me diferencia? ¿Qué me hace a mí único? ¿Qué es lo que me diferencia? Entonces 30 o 40 segundos para estar ahí en esa dinámica de contracción. Y después de eso pasamos a escribir de manera muy rápida, casi que como en un fluir de conciencia, aquello que hace único o que diferencia mi individualidad. Muy bien, si no lo hemos hecho, pasemos ahorita a escribir nuevamente solo como 30, 40 segundos máximo un minuto. Escribir qué me diferencia, qué hace único esa individualidad.
Muy bien. Damos ahí la escritura por ahora ahí. Y entonces ahorita enseguida quisiera invitarlos entonces al siguiente movimiento, que es un movimiento de expansión. Vamos a encontrar como una posición en el cuerpo que represente como esa expansión, esa dilatación. Puede ser de la manera que queramos, puede ser con los brazos extendidos grandes o sencillamente con las manos sobre las rodillas. Puede ser sentado o parado, como se sienta como más natural, poder como generar en el cuerpo esa expansión. Y durante esa posición corporal, lo que quiero invitarnos a pensar es como en nuestro como primer círculo de identidad. Es decir, cuál es el sistema inmediato más grande del que hago parte. ¿Es mi familia? ¿O de pronto es el trabajo? ¿O es como la gente con la que vivo en este momento? ¿Cuál sería, eh, digamos, como lo equivalente de mi clan? De las personas o del sistema con el que yo más íntimamente me conecto. Y durante esta postura de expansión, quiero invitarnos a pensar cómo me conecto con este, llamémoslo ahorita, segundo círculo de identidad. De qué manera y cómo en lo funcional me conecto, qué acciones comparto, en qué necesidades nos apoyamos, en qué momento nos veo, cómo experimento la realidad de estar juntos con este primer círculo, segundo círculo de identidad. Y después de eso también unos 30 40 segundos solo como de sentir como ese movimiento de expansión y la manera como me conecto con este segundo círculo de identidad. Como la realidad vívida de ir juntos. Muy bien. Y enseguida, ahorita sin escribir, lo que voy a hacer es como abrazar ese siguiente círculo de identidad. Y ahora voy a hacer una contracción, pero de todo ese siguiente círculo de identidad. Sea mi familia, o sea mi comunidad, o sea mi colectivo. Ahora en este movimiento de contracción voy a preguntar qué nos diferencia. ¿Qué es aquello que nos hace únicos? No ya solamente a mi individualidad, sino a este siguiente círculo de identidad, a la familia, al clan, al colectivo, a la vecindad, el que sea que hayamos identificado, preguntándome ahorita qué es lo que nos hace únicos a nosotros, qué nos diferencia del resto a nosotros. Y vamos a estar ahí 30 o 40 segundos de experimentar la unicidad de este segundo círculo de identidad, solo sintiéndonos como si pudiera abrazar completamente este segundo círculo que somos. Muy bien, y nuevamente paso entonces a escribir unos 40, 50 segundos de qué nos hace únicos a este segundo círculo de identidad, que es aquello que nos diferencia del resto.
Es unos 20 o 30 segundos para escribir así también muy rápido. ¿Qué nos diferencia este segundo círculo de identidad del resto? Muy bien. Y entonces ahorita enseguida vamos a volver a abrir esos brazos o lo que sea y pensar cuál sería el tercer círculo de identidad. Es decir, ese segundo círculo de identidad, sea familia, clan, vecindad, como lo hayamos identificado, eso de qué más grande hace parte y cómo nos conectamos con eso. ¿Qué espacios compartimos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué funciones o en qué necesidades nos apoyamos? ¿Cuál es la experiencia de nuestra realidad compartida? De ahorita grande, 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 abriéndonos a ese espacio más grande que habitamos. También como unos 30 o 40 segundos así, solo como para sentir como la expansión de ese tercer cuerpo en el que habitamos. Llámese como se llame, como lo queramos identificar. Gracias, corazón. Y después de esos 30 o 40 segundos volvemos a ese fenómeno de contracción o a ese movimiento de contracción como si pudiéramos ahorita abrazar por completo ese tercer cuerpo que hemos identificado, sea la vereda, la vecindad, el municipio, la comunidad, lo que sea que hayamos identificado como ese tercer círculo, ahorita abrazándole en toda su autenticidad y en ese movimiento de contracción de qué es lo que nos diferencia, qué es lo que nos hace únicos del resto, cuál es la autenticidad de esa siguiente identidad. Y nuevamente como unos 30 o 40 segundos abrazando eso, aquello que nos diferencia, lo que nos hace únicos. Y después de esos 30 o 40 segundos, nuevamente en el papel, con lápiz o con esfero, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos hace únicos a este tercer cuerpo de identidad? Nuevamente un proceso sencillo de fluir de conciencia, como cuáles son los rasgos únicos o individuales de este tercer cuerpo de identidad. 30 o 40 segundos para escribirlo lo último que se nos ocurra rápidamente en un proceso de fluir de conciencia. Vale, y enseguida nos vamos a saltar muchos estadios, pero solo como para llegar hasta el final. Esto vale la pena hacerlo progresivamente, pero para llegar al final vamos ahorita a abrir nuevamente los brazos, a volver a generar ese movimiento grande de expansión y en este momento vamos a abrazar a todo el planeta, ¿sí?
preguntándonos como qué me conecta, qué es lo que nos conecta desde este tercer cuerpo de identidad a la realidad de todo el planeta. Cuáles son los servicios que compartimos, las necesidades en las que nos apoyamos, las experiencias que nos juntan. Y en esa posición de expansión, solo como abriendo y acogiendo la experiencia de ir juntos, juntas en todo el planeta, sintiéndonos parte de esa manera ahorita de ese cuerpo unificado. Y ahorita nuevamente contrayendo, 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 abrazando esa gran gigante identidad, de una identidad planetaria, y pudiendo como recibir en nuestra interioridad toda esa gran dimensión del planeta con sus océanos, sus montañas, su gente, sus oportunidades, sus retos, sus desafíos, sus problemas, su belleza, su funcionalidad, su disfuncionalidad. Y abrazando todo eso ahorita como dentro de mí, acogiendo la pregunta ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos hace únicos en el resto? Si concebimos la oportunidad o la potestad de que habitamos en un universo vivo e inteligente, ¿de qué manera la vida y la inteligencia en la Tierra son distintas a las que se pudiera imaginar uno en el resto del universo? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué hace a la Tierra única del resto del universo en nuestra experiencia de interioridad? Muy bien, y pasamos nuevamente ahorita con el lápiz, el esfero, el papel, y vamos a escribir nuevamente 30 o 40 segundos así. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace únicos en la Tierra al resto? Escribimos así sí, lo que ahorita nos podamos imaginar. Vamos un minuto. ¿Cómo? Llevamos un minuto. Una hora, Lucero. Vale. Dejamos hasta ahí listos por ahora. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? Sí. Sí. ¿Sí? Súper. Bueno, antes de seguir con esto que les quería mostrar, quisiera preguntarles cómo les fue en este ejercicio y también qué relación se siente que esto puede tener o no con la gobernanza, la gobernabilidad. ¿Y qué piensas ahorita también, Joana, de la pregunta que hacías después de este ejercicio? Ya todo, lo entendí todo.
¿Cómo? y Digo que ahora lo entendí todo. ¿Pero es en serio o es en Es, chiste? no, es en serio. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntanos qué entendiste. Pues bueno, lo sentí. Como el ser parte de todo. em, bueno, es que dijiste muchas cosas que me ayudan un montón en este momento. Y es como, bueno, la respuesta a lo que nos estábamos preguntando de qué me hace ser yo mismo o ser auténtico o auténtica y esa forma de concebir el mundo, el universo en general y de ahí pues me parece que complementa y surge la respuesta que la gobernanza empieza desde lo individual y también lo que decías sobre como que todo es una contracción y ¿qué? Se me olvidó la otra palabra. Bueno, y como en los movimientos del corazón, entonces sí, para Dilatación. poder hacer dilatación. Entonces, para ser parte de esos procesos de gobernanza, tengo que primero estar en lo individual para salir y también se replica para otras cosas, ¿no? Como expansión cuando me siento que estoy como fluyendo, haciendo las cosas como me gustan y también como que hay una introspección o algo que me hace estar más adentro de mí mismo cuando no estoy sintiéndome conforme con lo que está pasando conmigo y con lo que está a mi alrededor. Entonces creo que de ahí surge la respuesta de mil y una forma. O sea, no, genial. Muchas gracias. Escucho algo súper bonito de lo que estás diciendo, como que no había visto de antes, y es como si la función de la gobernanza fuera como hacer aflorar como la belleza, la autenticidad de lo que somos en conjunto, ¿sabes? Y eso tiene que ver también como salirnos de este modelo ingenieril, y es como que hasta este momento el gobierno parece un mecanismo de resolución de problemas, y eso viene también con la lógica de la vida como problema, ¿sabes? Y dentro de esa lógica, pues la mejor manera de acabar la vida como problema es acabando la vida, ¿no? Se acaba el problema, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Pero si la vida no es problema, sino como que es oportunidad de florecimiento, de esa autenticidad, pues cambia todo, ¿no? Y entonces la gobernanza lo que vela es por generar la belleza, el florecimiento de la autenticidad que somos en conjunto en cada uno de sus estadios. ¿Sí me explico? Como de la autenticidad que soy yo, esa es mi primera gobernanza, y cuando eso florece, la autenticidad que somos en conjunto, y en últimas es como una gran obra maestra universal, ¿no? Como de la belleza de la vida, como la función de la gobernanza, ¿no? Muy lindo pensarla así, salirse ahí como del mundo. Genial. Mm. Dale, Vivi. Ahí estoy. Bueno, no, pues a mí me vino, yo sí, como que lo había entendido también desde otros lugares, pero me vino mucho el tema del cuerpo y del espacio, ¿no? Como sí, el otro día, bueno, ahí como en unas cosas sentía como era como una sensación de decir como, claro, el reino, lo que sería un reino, ¿verdad? Que es también el reino, me refiero en la naturaleza también, la ecología, el mundo, te lo imaginas fuera, ¿no? Y era como el hecho de entender cómo toda esa diversidad está adentro, ¿no? Em, entendiéndolo, me sentía mucho también como una sensación de organismo, ¿no? Era como el hecho de que somos un organismo, ¿no? Cuerpo. Entonces, dónde está, quién gobierna tu cuerpo, ¿no? ¿Quién es el que gobierna ese cuerpo interior, ¿no? Desde un lugar muy físico, ¿no? Los órganos y desde otro lugar el, eh, toda la complejidad de ese ser, ¿no? No hay manera de que ese ser esté gobernado por algo exterior, ¿no? O sea, es decir, es autónomo, ¿no? Tiene sí,
es autogobernado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese lugar, desde esa conciencia de que somos un organismo que genera otros organismos más complejos, pues desde ahí es desde donde lo sentía yo en este caso. Y la autenticidad la sentía mucho como con el espacio, ¿no? Cada uno ocupa un espacio que es irreemplazable por otro cuerpo porque estamos cada uno en un lugar, ¿no? Entonces era como sí, esa sensación un poco. Sí, gracias, Vivi. Me parece muy lindo lo que dices también, pues esa idea de la gobernanza que cuida la vida. Sí, como también pues viendo como un poco como la crisis de los gobiernos actuales y es como que no están en ningún cuerpo, en lo que dices, ¿no? Como que es un gobierno sin cuerpo y por lo tanto no cuida la salud de sus organismos, ¿no? Y siento como ese volver a centrar esa gobernabilidad en el cuerpo y volver a devolverla a la gobernanza, a la función orgánica como de cuidar la vida, ¿no? De celebrar como la vida, como encargarse de eso. Creo que de eso Pauli va a hablar un poco más en la siguiente sesión, tiene que ver con eso, con la soberanía del cuerpo, eh, que de hecho creo que va a estar allá precisamente, en España, y muy lindo como empezar a ver de qué manera eso transforma como esa lógica, ¿no? La misma lógica nacional. Super, ¿alguien más quiere compartir algún hallazgo, alguna experiencia del ejercicio antes de pasar ya como a la ronda final? Yo, Dale. yo, Sí, sí. yo, Magda. ¿Tú? Bueno, yo he estado viendo que, bueno, este laboratorio justo ha coincidido con una con una gran crisis existencial en mi vida, entonces siempre me toca profundamente. Entonces, en estos episodios críticos desde este momento, siento que a veces es como una falta de ser consciente de las diferentes capas que tenemos, como esas capas que mencionas, ¿no? Como quién soy yo, cuál es mi familia, cuál es mi tribu, qué está más allá de mi tribu, cuál es mi planeta. Entonces, a veces nos identificamos o me he identificado solamente como con una de esas capas, como de cebolla, ¿no? Como me identifico con mi tribu y me dejo de identificar con mí misma o con mi familia o con algo que está más allá de mi tribu. Entonces, es como a veces simplemente es como poner la atención en otra de esas capas, ¿no? Si hay algo, por ejemplo, con mi tribu que no funciona, pues puedo poner más atención en mi familia o algo que está más allá de mi tribu o algo que está más en mi interior. Es decir, como ser consciente como las diferentes capas ayuda como a tener un panorama más amplio de quién soy y hacia dónde voy y de pronto cuando algo estoy en crisis, puede ser que puedo expandir y dar un paso más allá y puedo ampliarme un poco más o puedo contraerme un poco más y resolver algo que está más adentro o algo que está más afuera. Entonces me aclara muchísimo eso, como ser consciente de las diferentes capas donde tenemos acción y somos autónomos y donde podemos ejercer una gobernanza. Eso. Sí, sí, es muy bonito eso que dices, Magda, también porque en algún momento, digamos que nos poníamos a pensar como cómo se define la paz desde una lógica como natural. Y tenía que ver como precisamente con eso que decías ahorita, y es como la manera en la que los sistemas habitan de manera como armoniosa y funcional dentro de los sistemas más grandes que hacen parte, como el equilibrio en el anidamiento de los sistemas. Eh, Alun, ¿puedes conectar eso por favor? Adentro, en la cocina. Tengo acá chiquitín de ayudante de computador. La manera como, digamos, los sistemas habitan de manera funcional e integral dentro de los sistemas más grandes que hacen parte. Y eso pues es muy chévere porque también, digamos, muchas veces como las disfuncionalidades que hay en los sistemas menores, por ejemplo, qué sé yo, en la manera como está mi hígado o en la manera como está mi hígado, pues por decir desde un punto de vista como orgánico corporal, pero también podría decir igualmente como el niño interior, como un aspecto de un sistema que está dentro de mí, la manera como eso, si hay
si ese subsistema está en desequilibrio en relación al sistema mayor, ese mismo desequilibrio se va a aumentar fractálicamente en los sistemas más grandes en los que hago parte. Entonces muchas veces digamos que la manera de generar como esa paz es en ese, digamos, volviendo como a esa como interioridad, que no es una excusa para no actuar afuera, pero es un lugar desde donde se puede generar esa paz desde los sistemas, como desde esas capas más profundas de la identidad, ¿sí? Desde esos sistemas más profundos que componen la identidad. Bueno, súper. Eh, con el tiempito que tenemos, lo que vamos a hacer ahorita es un último y final ejercicio, digamos que para eso es esta cuestión de la pizarra que estoy estrenando, y es, digamos que dentro de este enfoque y volviendo como esta pregunta al nivel macro, digamos que uno se preguntaría cómo empezar, ¿no? Dentro, digamos, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio de esta estación, por ejemplo, como la crítica y el cuestionamiento de esta idea Estado y nación, es eso cómo se puede cambiar, ¿sí? O sea, cómo podemos cambiar si la realidad de la nación de alguna manera afecta nuestra interioridad y nuestra interioridad afecta la realidad de la nación, ¿cómo lo podemos cambiar? Y yo siento que es muy fácil y de alguna manera estamos como muy habituados a pensar como en grandes soluciones y en cambios como estructurales. Gracias, corazón. Y siento que si bien digamos que las oportunidades de fondo sí son oportunidades estructurales, quería ofrecer ahorita como un modelo de una teoría de cambio de cómo siento o como consideramos, digamos, como en este trabajo, corazón, cómo siento o consideramos en este trabajo eh, que ese cambio se puede dar como desde una como ejemplificación, por así decirlo, natural, ¿no? Que tiene que ver con la manera como la naturaleza crea estructuras. Y básicamente, digamos que si nos ponemos a pensar desde un punto de vista imaginativo, es cómo se crea una estructura de paisaje. Y la estructura de paisaje, digamos que en primer lugar, se genera a partir de una acción. Perdón, estoy escribiendo así como un niño, una acción. Por ejemplo, imaginémonos un valle y en ese valle, que es un valle, digamos, desolado por lo pronto, empieza a caer la lluvia. Y la lluvia es una primera acción sobre ese valle. Luego, enseguida de esa acción, cuando esa lluvia se repite, y eso pues lo podemos ver en el, qué sé yo, en el patio trasero de la casa o lo que sea, digamos que empiezan a formar arroyuelos. Y esos arroyuelos se vuelven patrones de interacción. Si tenemos una acción aislada, luego cuando esa acción se repite en el tiempo y de alguna manera se entreteje con otras acciones, empezamos a generar. A ver, yo voy a mover esta cuestión. ¿Cómo muevo esto? Eso. Empezamos a generar patrones de interacción. Cuando esos patrones se repiten en el tiempo, imaginémonos este valle en 30 o en 40 años, digamos, es muy bonito pensarlo así porque nos damos cuenta que cuando la acción se repite suficiente tiempo, de alguna forma, y cuando la acción funciona, sobre todo, digamos, cuando el agua tiene, por así decirlo, la misión de llegar a lo más profundo, porque eso es lo que hace el agua todo el tiempo, y encuentra el mejor camino para hacerlo en este valle. Y luego entonces ese primer camino que encontraron 10 gotas de agua, o 100 gotas de agua, 1000 gotas de agua, empieza a formar un pequeño cauce. Y ese cauce es lo que llamamos un patrón. Que eso por lo demás tiene como unos aspectos muy interesantes con el pensamiento, que es lo que vamos a ver enseguida. Cuando ese patrón se repite y continúa en 30 o en 40 años, empieza a formar una estructura. ¿Sí? Digamos en 30 o 40 años de ese patrón repitiéndose por ese valle, llegamos a un cañón. Y ese cañón es una estructura. Lo mismo que pasa en el paisaje ocurre en los sistemas humanos, en los sistemas sociales. ¿Sí? Todas las instituciones, todas las estructuras que conocemos en este momento se crearon de cierta forma en esta secuencia de acción, patrón, estructura. Las estructuras que conocemos ahorita es de alguna manera como la recalcitración, por así decirlo, de unos patrones que se han venido como conformando en nuestra sociedad.
Y pasa en algún momento en donde hay cambios significativos en el entorno que hacen que esas estructuras ya no sean funcionales, como la estructura en este momento del gobierno, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Digamos, aplicado al valle, ¿cómo lo podríamos decir? Digamos que viene un huracán o hay un terremoto que cambia, que cambia como la composición o la inclinación de las montañas. En ese momento esas estructuras ya no sirven para que el agua llegue a lo más profundo. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza no empieza con una nueva estructura, empieza con una nueva acción. Digamos que la acción vuelve a generar de alguna manera como una provocación, una insinuación sobre un paisaje en donde la acción tiene que encontrar el camino de su nuevo patrón, pero no puede empezar por la estructura, tiene que empezar por la acción, y esa acción, cuando se repite en el tiempo y encuentra una manera de ser funcional en esa función de llevar el agua a lo más profundo, crea nuevamente una nueva estructura. Ahora, lo muy interesante de esto para mí es que esto tiene una correlación dentro de la psiquis humana, en lo que yo llamo por un lado como las ideas, que tienen un análogo con las acciones, ¿sí? O sea, una acción de alguna manera tiene el mismo movimiento de una idea, ¿sí? Es un evento, ¿sí? Es un evento del universo, por así decirlo. Que eso se relaciona con lo que llamamos acá como los hábitos mentales, ¿cierto? Y es como cuando yo pienso lo mismo una semana o un mes, por ejemplo, no sé, me encontré un alacrán en una esquina de la casa y entonces pienso, uy, esa esquina es peligrosa. Y luego, si todo ese mes ya llego a la esquina y pienso, uy, esa esquina es peligrosa, de alguna manera genera un hábito mental, ¿sí? Y ese hábito mental, cuando se repite en el tiempo, genera una creencia. Y es una cosa a la cual yo ya no cuestiono, igual que una estructura. Es decir, cuando llega el impulso de la acción, el impulso mental del pensamiento, de la idea, ese pensamiento sigue su cauce de hábito mental a creencia. Y yo ya no lo dudo, de la misma manera que cuando el agua cae en ese primer valle, después de que ya se ha creado una estructura, el agua sencillamente sigue la estructura. De alguna manera la acción pierde su versatilidad de crear un nuevo patrón porque ya va por una estructura. Pasa lo mismo con las creencias, ¿sí? Digamos, cuando generamos una idea o estamos como ante una pregunta de cómo resolver algo, ¿sí? Lo que muchas veces sucede es que nuestra imaginación o nuestra ideación sigue el curso conocido de idea, hábito mental y creencias. Y lo que yo puedo acabar, digamos, generando es una creencia y que luego además le transmito a mis hijos como las esquinas son peligrosas, ¿sí? O como lo que debe existir en el mundo son parejas heterosexuales, por ejemplo. O como sí, son como estas creencias de patrones que en un momento surgieron en el mundo, que se volvieron creencias y que generaron estructuras. Por ejemplo, con el tema heterosexual es muy interesante porque, digamos, desde una profesora de antropología una vez que me dijo esto y me encantó, digamos, toda la creencia de la heterosexualidad tiene que ver mucho con el judaísmo y como con la realidad del judaísmo de ser una tribu nómada, en donde era muy importante la reproducción de ese pueblo. Por lo tanto, era condenado el homosexualismo porque no era un patrón funcional para la necesidad orgánica de ese pueblo como de reproducir su simiente de alguna forma. Entonces, de alguna manera, esa idea de que es mejor las ideas, las parejas heterosexuales para cumplir esa función se vuelve un hábito mental y se vuelve una creencia. Y hoy en día, digamos, siglos después, se mantiene como una estructura que se refuerza además como en toda esta estructura marital, gubernamental, no sé qué, que se sostiene sobre una creencia a partir de una acción que se volvió un patrón funcional. Pero luego, digamos, lo interesante y es donde está la oportunidad de la evolución social y la evolución, la evolución socioecológica, es de alguna manera como caer en cuenta en eso cuando hay momentos de que nos ofrecen una oportunidad de cambio. Y lo que quiero decir con esto es que es como poder como realzar la oportunidad y de alguna manera como el privilegio de nuevas acciones y nuevas ideas. Y sobre todo como la importancia de la acción y la idea para generar nuevas estructuras y nuevas creencias. Entonces, para cerrar, ya ahorita y como en los 5 minutos que nos quedan, quisiera invitarnos a un ejercicio por escrito sencillamente
de pensarnos como tres nuevas acciones de gobernabilidad en mi vida, en ese habitar estos múltiples territorios, en ese velar por, de alguna manera, la florescencia de la belleza, de mi propia autenticidad. ¿Cuáles son tres acciones que quisiera hacer ahorita de nueva gobernabilidad? Y sencillamente escribirlos en un papel en estos 5 o 10 minuticos que nos quedan. Si está bien para usted, yo creo que vamos a ir hasta las 7:15 puntual, como para poder hacer una recogida. Y ahorita 5 o 6 minuticos de escribir tres nuevas acciones o acciones de nueva gobernabilidad en mi vida son. ¿Listos? ¿Ya?
¿Estamos más o menos? ¿A quién le gustaría compartir alguna de sus acciones de nueva gobernabilidad? ¿Alguna acción que le haya emocionado o asustado o entusiasmado escribirla? A mí, Dale. ah, como una acción sería como cultivar. Empecé como por cultivar algo, pero después como que dije, como que quiero cultivar parte de mi comida, entonces como que mínimo quiero como cultivar como los ingredientes para hacerme una comida en, no sé, lo que demore en salir la cosa en 3 meses. Mm, Entonces que esa comida en 3 meses sea toda cultivada por mí. qué belleza, Camilo. Muchas gracias. Me hace pensar como, no sé si ya habíamos hablado de eso, como como la diferencia que tienen como los zapatistas del poder. No sé, hablamos de eso, no sé si han escuchado, es como que esta gente habla que hay como un poder en mayúscula y un poder en minúscula, y que el poder en minúscula es el poder que no tiene poder, digamos, como el poder o de lo desempoderado, ¿no? Y luego el poder en mayúscula es es el poder hacer. Y, y me da como mucho entusiasmo, como mucha emoción la manera como comer esa comida puede cambiar los hábitos mentales y las creencias, como el poder revolucionario de esa comida que te puedes comer. Muchas gracias, qué bonito. Súper. La próxima no, el próximo ciclo sembramos para poder hacer entre todos una celebración. Qué bonito. ¿Alguien más quiere compartir su acción? Hablando también hay un poquito del susto, digamos que preguntaba ahorita como si hay alguna acción que nos da susto, porque yo siento que en ese, digamos que en ese como teoría de cambio que presentamos ahorita, las acciones que se salen de las acciones que están sostenidas sobre ideas que se salen de los hábitos mentales y las estructuras, son acciones valientes y atrevidas. Y yo siento que son acciones pues que vienen como con ese latir del corazón, que habla pues de esto que llama por ahí alguna gente, es como un mundo más bello posible, ¿no? Como ese corazón como que sabe que hay un mundo más bello posible y que no se resigna a las limitaciones de las creencias y las estructuras y que de alguna manera se entusiasma, se emociona y se acojona o se asusta de poder como salirse de ese marco, sí, de lo conocido. Pues entonces por eso preguntaba de acciones que de pronto nos asuste y nos emocione y nos entusiasme de ese nuevo gobernar. Dale, natural. Sí. Te estamos escuchando súper entrecortado. A menos de que tu acción sea hablar como un robot, no está funcionando. Bueno, yo tengo algunas de esas de miedo, pero no sé bien cómo. Ay, no. Te estamos escuchando súper entrecortado. No sé si la quieras escribir en el chat de pronto. Bueno, es que no supe bien cómo expresarlas, voy a intentar. Pero, espera. Un momento. ¿Estás ahí? ¿Perdón? La escribo.
Natural, te estamos escuchando súper entrecortado. Voy a poner a Vivi y después volvemos a ti a ver si algo se puede arreglar en la conexión, ¿te parece? Creo que le entendí que lo escribe, por Ah, lo que vale. le escuché, pero no Ok. sé. Sí, si nos escuchaste, Natural, escríbelo y si no, ya volvemos a ti. Dale, Vivi. Pues yo estoy justo en ese momento así descrito como tú lo dices tal cual, de estar, de estar en, en pleno de acciones que exactamente necesitan, pues sí, para cada uno, ¿no? En su mundo, pero... y entonces como que lo que he experimentado últimamente ha sido, por ejemplo, como el tema de la libertad de percepción, ¿no? El poder ser fiel como a mi percepción de la realidad, que eso incluye como todo el tiempo, el espacio y la percepción en la cual yo me acerco a las cosas, y poder como ser, sí, ser certera, ¿no? Ser como leal y fiel a esa percepción más allá de lo que, de lo que anteriormente era como guiarse por una percepción que te están diciendo desde fuera, ¿no? O sea, y seguir unos patrones o seguir unas ideas necesariamente impuestas, ¿no? Sino como crear el propio, ha sido como todo un experimento de creación de las propias, eso, como de los propios conceptos, ¿no? Y regirse por esos conceptos. Y dentro de eso, pues ahora estoy llegando a un lugar en el cual como que he decidido quedarme sin casa de una manera muy extraña, pero he decidido como empezar a eso, a investigar, o sea, desde ese sentir, ¿no? Interno, desde hace mucho ya me pasaba, ¿no? Una sensación de sentirme como nómada, ¿no? O sea, no, nómada, pero sin un lugar fijo, ¿no? Y entrar como en un estado de incertidumbre como más profundo. Y bueno, eso estoy haciendo. Entonces, es interesante porque justamente, pues eso va unido con la percepción, ¿no? Y eh, es como, siento mucho como una cosa de decir, como ya me siento habitada en mí, ¿no? La casa está adentro, entonces no necesito asegurar, es una cuestión de asegurar, obviamente al final dormir en algún lugar que sea un lugar, pero quiero decir, es la cosa de asegurar en el tiempo, ¿no? Y de desde ese lugar, como siento que de pronto es una práctica como de certeza interior, ¿no? De certeza interior y que también para mí está siendo como la abundancia, ¿no? La abundancia y todo lo que les decía unido, ¿no? Y la libertad de percepción, ¿no? De tener esa percepción de que esto tiene un orden, pero no es un orden establecido, ¿no? Como poder entrar a investigar ese orden que no es un orden es preestablecido, ¿no? O que se entiende a nivel como desde un patrón, exactamente, sino que es un nuevo orden, ¿no? Probablemente estoy en la acción, no he llegado al patrón. Es eso. Gracias, Vivi. Sí, me hace pensar eso que dices como lo valioso como como la plasticidad cultural y la plasticidad neuronal, en el sentido de que puro pues imaginándose, uno piensa por ejemplo como los Nukak Maku, eh, y para ellos en su cultura lo más seguro era el nomadismo. ¿Sí me explico? O sea, yo siento que hay algo que ha ocurrido que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita en esta estación y es como la manera también, como esta historia como de industrialización, entre otras, ha generado como una hegemonización de maneras posibles de vivir la vida, anulando muchas otras posibles maneras, ¿no? Y siento como lo lindo de poder como encontrar la manera propia de habitar el territorio de uno, ¿no? En relación a los otros territorios. Y esa valentía de ir por ese como camino desde adentro, ¿no? Desde esa como sintonización de sistemas, que siento que en el fondo eh, puede ser el más seguro en el sentido de poder cuidar la vida, ¿no? Mm, Me parece muy bonito eso que dices.
No se te escuche si estás hablando, si nos estás hablando a nosotros, no se te escucha. Te preguntaba de Sintonización poder, ¿qué? de sistemas. ¿Perdón? Dijo, no, ya está, no es Sintonización, que decía de sintonización de sistemas. ¿Será eso, Vivi? no, fue lo que dijo después que no lo, eso de poder cuidar la vida, gracias. Es que no lo escuché. Súper. Bueno, una última persona que quiera compartir, Natural, no sé si tú quieres decir lo que ibas a decir. Espera. Lo que, acá estás. Una acción que he estado haciendo desde mi relación con mi hijo y tiene que ver, y tiene que ver con la ropa y el género y cómo identificamos el género con cierto tipo de prendas. Mi ejercicio es permitirle a él usar ropa que usualmente usan las niñas, entre ellas faldas, por ejemplo. Y en ese ejercicio, incluso cuando él usa ciertas prendas, yo lo veo como una niña y hay un juego de desestructuración en mí. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Qué poquito, pues que pienso como lo poderoso de esa pequeña acción a nivel cultural, como lo que significa que un niño tenga esa libertad como de habitar en esa exploración, ¿no? Y qué bonito como lo que cuentas de la desestructuralización que ocurre al permitir esa libertad de exploración. Muchas gracias, qué belleza. Mauro, tú escribiste remendar, reparar algo dañado en casa u otro lugar, o crear algo nuevo a partir de otras cosas sin aparente función frente a otras personas, en especial niños. Lo hacía mi abuelo frente a sus nietos mientras nos hablaba, muy relacionado con lo ingenieril, pero el mensaje es la reparación, creación. Hay muchas acciones recuperadas y recuperar algunas cosas perdidas puede ser una. Qué belleza, Mauro, me da como escalofríos escucharte, como lo que se puede reparar en uno reparando cosas. Qué bonito. Bueno, pues amigos, yo creo que vamos a dejar por ahora hasta ahí. Muchísimas gracias por esta sesión. Vamos a abrir una ronda cortitititica de cierre. Si alguien quiere decir una u otra palabra antes de irnos, y dejamos hasta ahí. La próxima sesión es en 15 días, que es esta que va a estar haciendo Pauli. Eh, pero bueno, antes de hablar de la siguiente, ¿alguien más eh, quiere decir algo? ¿Siente que necesita decir algo? Eh, como esos tremores, ¿se acuerdan que hablábamos en alguna sesión? Como ese tremor o ese quake que se llama en inglés, de algo que se quiera decir, o ya recogemos ahí. Yo, Se nos cortó natural, otra vez. Ay, no te escuchamos. ¿Quieres escribirlo de pronto también? Bueno, parece que por ahora no te escuchamos, lo siento, natural. Si nos quieres escribir, bienvenida. Si no, también puedes mandar un mensajito al chat si quieres decirlo por ahí también. ¿Ya? Es que no te escuchamos lo que dijiste. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿tú quieres decir algo, Joana? No, 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 incluso creo que Natural se fue. No, estaba aquí como leyendo los chats y haciendo como... Ya, bueno, qué bonito. Yo quería compartirles una acción para mí, y es que estoy como con pues, una cuestión de un nuevo nombre que siento que tengo que asumir, es parte también como de mi proceso. Me dice que el nuevo nombre como que siento asumir desde hace un rato y pues sí, es como esas cosas que me da como susto, hay como asumir, entonces quiero compartirlo acá también.
metiéndome de lleno en el círculo. Y es que tengo un nuevo nombre que se llama Lucitantes, es como mi nombre que siento desde hace un rato y estoy ahí como cogiendo como valentía como para asumir. Como un nombre que, sí, para, Antes, ¿Cómo es otra vez? Lusitante, me da emoción y todo, así como que me da como mariposas decirlo. Siento que es como una de esas acciones que yo he encontrado de como de reestructuración. Así que bueno, gracias por escucharlo por ahí. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí, 7:15 casi puntuales. La próxima sesión es con Paula Ramírez, que va a ser un gusto seguramente recibirlo. Ya la hemos visto por ahí en los grupos varias veces. Paula hizo una tremenda y nos va a hablar como de la soberanía del cuerpo. Y ya la última, que es en un mes, es de este tema de los pluriversos, como de la emergencia, la singularidad y la creatividad. Así que bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande y les deseo a todos y todas una feliz noche. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias.